Avui, al reportatge de la setmana, coneixem Irreverencias, grup de rap badaloní. Presenten nou disc, Certificado Métrico, i n'han parlat amb la Gina de Tera. DJ Keal, Apse i Sayed són Irreverencias, una formació de hip-hop badalonina que acaben de treure al mercat el seu 5è disc, Certificado Métrico. Estoy monosílabamente servido en cada texto que escribo. Esto no es hardcore, es mi empresa de derribos. Aquí se mueven palabras que se cuentan como kilos. Aquí se mueven manos y no son pavos. Este yo creo que ha sido el que más nos hemos juntado para hacer letras. Porque al costarnos, a lo que te decía antes, al costarnos tanto el haber escuchado tanto las instrumentales, nos costaba más escribir. Entonces nos poníamos aquí los dos y decíamos, pues vamos a intentar mirar el tema, lo que queremos decir, pero desde otro punto de vista. ¿Sabes? Enfocarlo de ese punto de vista que a lo mejor él no veía o que yo no veía. Y ya desde ese punto de vista pues lo enfocábamos de esta manera o de esta, y nos hemos puesto muy de acuerdo en este trabajo para hacerlo de esta forma. Sí, conceptualmente ha sido ir los tres ahí de forma unilateral a perseguir una idea, ¿no? y dejarla redonda a nuestro parecer. No se puede llegar a la luna sin saber rapear, pero se puede llegar muy alto si la sabes chupar, aunque la boca solo la usa. Somos un poco más, no metódicos, sino un poco más exigentes a la hora de escribir lo que realmente queremos decir. Hemos estado unos 4 años, entre medio hemos sacado más temas que teníamos ahí en el tintero, pero que no queríamos que quedaran sueltos. Y paralelamente pues trabajando con este otro proyecto y de forma pues un poco, creo que más seria. Al hacerte un poco más mayor, creo que coges un poco más de responsabilidad a lo que quieres decir. A lo mejor antes se me podía escapar una tontería o cualquier historia, ¿no? Y decías, pues bueno, esa la dejo. Pero al hacerte un poco más mayor y un poco más responsable, bueno, responsable entre comillas, yo sí que me lo he medido más. En esto, según lo que he querido decir, sí que por esa parte sí que pienso que nos lo hemos medido más. Sí, ¿no? Sí, no se trata de llegar al nivel de la intolerancia, ¿no? De decir, no, hostia, pero sí que es verdad que ves algunas expresiones, pues alguna forma de expresarte más, menos madura, ¿no? Menos, o sea, como diciendo esto vale, sería normal que lo dijera hace 10 años, hace 5 años, pero ahora pues no toca, ¿no? Merece más el de abajo que el de arriba. Con pasta todo es fácil que prescriba. Me la sudas a crew tuya que habla de porros. Aquí los niños hablan de hielo. La temática sí, es que se podría decir que es la misma que la que teníamos hace 4 o 5 años, pero vista pues un poco desde el punto de vista de las dificultades que tenemos hoy en día según pues han ido pasando los años y tal, y en ese sentido sí, en ese sentido le hemos dado un contrapunto más cómico, bueno, no en exceso, ¿no? Pero sí que algunos temitas tienen la puntillita esta más cómica, ¿no? Más graciosa. Hacer más cosas a cachondeo, ¿no? Algunas cosas bellas, tomarlas más a cachondeo. Decir, es imposible ya tocar fondo, vamos a decirlo de esta manera. Yo voy a invitar a esta ronda, va. Nos vas a poner un cóctel de la paz. Destrozado de los nervios, busco la paz como Padilla. Aquí solo se rompe el silencio cuando rompen olas. En estos años nos hemos dedicado a hacernos casi todo nuestra música, y llega un momento que también a él o a mí nos cansa. A mí me cansa de escuchar mi música, o a mí a veces me cansa escuchar la música del Keal o la música que hace él, o a él le pasa con la mía o al Keal. Y así lo hemos exteriorizado y hemos dicho, pues a ver si sale algo que sea sonido nuestro, pero diferente, que suene de diferente forma, buscando otro sonido que no teníamos. Lo hemos sacado en formato digital para descarga y escucha gratuita por internet, y también hemos editado unas copias, una serie limitada de copias para hacer un pack que hemos hecho, ¿no? De camiseta y CD. También está el CD por individual para quien lo quiera tener en formato físico. Quien lo quiera coleccionar, o la camiseta también por individual, para el que diga, hostia, pues yo me lo bajo de internet y lo llevo en el móvil mejor y tal, ¿no? Y básicamente lo hemos hecho así un poco para agilizar y que llegue al máximo de oídos posibles. A base de crecer la red ha crecido todo, y como ha crecido todo, también ha crecido lo bueno, pero ha crecido lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que si antes había 30 grupos, pues a lo mejor podías escuchar los 30, pero ahora hay 150, entonces de los 30, ¿cuál te quedas? La gente le entra tanto ya en el oído, tanto,
que yo creo que nos perdemos cosas muy buenas por escuchar tantas que hay. Hay mucha gente que nos dice a nosotros, "Buah, es que me parece demasiado lo que hacéis. O sea, me parece demasiado cómo estáis con la música". Y es que es verdad, realmente llevamos 12 o 13 años juntos y yo cada martes y cada jueves A misa. a misa. Cada martes y cada jueves quedamos. Sí, es una forma de vida. Es una forma de vida. Conocerás el lado amargo de los domingueros. Este trozo es mío, forastero. Sabe más que tú, duerme más que tú, llega más pronto que tú. Oh, baby, I'm thinking about your body. Oh, baby, I'm thinking about your face.